En química, una molécula es un grupo eléctricamente neutro y suficientemente estable de al menos dos átomos en una configuración definida, unidos por enlaces químicos fuertes, covalentes o enlace iónico. En este estricto sentido, las moléculas se diferencian de los iones poliatómicos. En la química orgánica y la bioquímica, el término molécula se utiliza de manera menos estricta y se aplica también a los compuestos orgánicos, moléculas orgánicas, y en las biomoléculas. Antes, se definía la molécula de forma menos general y precisa, como la más pequeña parte de una sustancia que podía tener existencia independiente y estable conservando aún sus propiedades físico-químicas. De acuerdo con esta definición, podían existir moléculas monoatómicas. En la teoría cinética de los gases, el término molécula se aplica a cualquier partícula gaseosa con independencia de su composición. De acuerdo con esta definición, los átomos de un gas noble se considerarían moléculas aunque se componen de átomos no enlazados. Una molécula puede consistir en varios átomos de un único elemento químico, como en el caso del oxígeno diatómico, O2, o de diferentes elementos, como en el caso del agua, H2O. Los átomos y complejos unidos por enlaces no covalentes como los enlaces de hidrógeno o los enlaces iónicos no se suelen considerar como moléculas individuales. Las moléculas como componentes de la materia son comunes en las sustancias orgánicas, y por tanto en la bioquímica. También conforman la mayor parte de los océanos y de la atmósfera. Sin embargo, un gran número de sustancias sólidas familiares, que incluyen la mayor parte de los minerales que componen la corteza, el manto y el núcleo de la Tierra, contienen muchos enlaces químicos, pero no están formados por moléculas. Ninguna de las moléculas típicas puede no estar formada por cristales iónicos, sales, o por cristales covalentes, aunque a menudo están compuestos por celdas unitarias que se repiten, ya sea en un plano, como en el grafito, o en tres dimensiones, como en el diamante o el cloruro de sodio. Este sistema de repetir una estructura unitaria varias veces también es válida para la mayoría de las fases condensadas de la materia, como los enlaces metálicos. En el vidrio, sólidos que presentan un estado vítreo desordenado, los átomos también pueden estar unidos por enlaces químicos sin que se pueda identificar ningún tipo de molécula, pero también sin la regularidad de la repetición de unidades que caracteriza a los cristales. Casi toda la química orgánica y buena parte de la química inorgánica se ocupan de la síntesis y reactividad de moléculas y compuestos moleculares. La química física y, especialmente, la química cuántica también estudian, cuantitativamente, en su caso, las propiedades y reactividad de las moléculas. La bioquímica está íntimamente relacionada con la biología molecular, ya que ambas estudian a los seres vivos a nivel molecular. El estudio de las interacciones específicas entre moléculas, incluyendo el reconocimiento molecular, es el campo de estudio de la química supramolecular. Estas fuerzas explican las propiedades físicas como la solubilidad o el punto de ebullición de un compuesto molecular. Las moléculas rara vez se encuentran sin interacción entre ellas, salvo en gases enrarecidos y en los gases nobles. Así, pueden encontrarse en redes cristalinas, como el caso de las moléculas de H2O en el hielo o con interacciones intensas pero que cambian rápidamente de direccionalidad, como en el agua líquida. En orden creciente de intensidad, las fuerzas intermoleculares más relevantes son las fuerzas de Van der Waals y los puentes de hidrógeno. La dinámica molecular es un método de simulación por computadora que utiliza estas fuerzas para tratar de explicar las propiedades de las moléculas. Tipos de moléculas. Las moléculas se pueden clasificar en moléculas discretas, constituidas por un número bien definido de átomos, sean estos del mismo elemento, moléculas homonucleares, como el dinitrógeno o el fullereno, o de elementos distintos, moléculas heteronucleares, como el agua. Macromoléculas o polímeros, constituidas por la repetición de una unidad comparativamente simple, o un conjunto limitado de dichas unidades, y que alcanzan pesos moleculares relativamente altos.